Escuchas a Héctor Rosales en radio. 2 de enero del año 2024. Recuerden que todas estas notas, antes de salir al aire en mi canal, están disponibles en mi cuenta de X. Vamos a comenzar con un resumen. Hoy, francamente, no me gustaron las portadas de los principales periódicos de México. Hay cosas muy importantes que han ocurrido en las últimas 24 horas, como el secuestro de 31 personas en Tamaulipas por grupos criminales de la droga que extorsionan a personas migrantes que vienen de países de Centroamérica. Esa es una de las noticias que demuestra el fracaso absoluto de las políticas de inseguridad, no puedo decir de seguridad, de López Obrador. Y los periódicos no la pusieron como portada. Solo el buen periódico Reforma, corrijo, es el que la tiene de portada. Reforma sigue siendo probablemente el mejor periódico de México. El periódico Excelsior, por ejemplo, le dedica su portada en letras grandes al EZLN, que cumple 30 años de lucha contra 6 gobiernos. Y también al terremoto, que dice deja 30 muertos en Japón, cuando en realidad a esta hora pues ya van más de 55 víctimas confirmadas. La portada de Excelsior creo que está fuera de tiempo. Esa portada quizá hubiera sido interesante el día de ayer. El periódico La Jornada, que es el órgano de propaganda y desinformación de López Obrador y que acumula prácticamente todos los gastos en publicidad, es el tercer medio con más publicidad del gobierno después de Televisa y TV Azteca, publica lo siguiente: se dispara la cartera vencida de créditos al consumo. Pues son datos negativos de la economía, pero desde luego que no es la nota importante de este día. La nota importante de este día son secuestros, y que también secuestraron al chofer de una agrupación musical llamada Banda Tierra Sagrada. Es otro caso de extorsión y de narcoesclavitud que enfrentamos en nuestro país con el gobierno corrupto de López Obrador, que ha dedicado una política de abrazos a los grupos criminales y de perseguir con software espía como Pegasus contra periodistas. Entonces, pues no, como siempre, el periódico La Jornada está completamente desubicado, el dinero les perdió completamente la mente, la brújula periodística, traicionan todos los valores del periodismo para cumplir con el régimen de López Obrador. Una vergüenza la portada del periódico La Jornada, que ya viene hilando semana tras semana, día tras día, con portadas que nada tienen que ver con la situación de México. El periódico Milenio. Vamos con Milenio. Milenio publica por portada la crisis humanitaria de la migración, muchas personas que están emprendiendo el camino por México a los Estados Unidos de Norteamérica caminando. Esto debido a que la dictadura de López Obrador ha ilegalizado completamente que puedan subirse al tren conocido como La Bestia. Muchos migrantes intentan abordarlo en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, pues López Obrador lo ha ilegalizado. También utiliza militares que ejercen violencia en contra de mujeres embarazadas y niños migrantes. Ha prohibido que puedan utilizar aviones, desde luego, ha prohibido que puedan utilizar autobuses, automóviles privados. Y esto pues simplemente es una intención, yo lo digo abiertamente, esta es mi opinión, que el presidente López Obrador les impide subirse a estos transportes porque quiere favorecer el negocio de los narcotraficantes, de los traficantes de personas, que los llevan ocultos dentro de trailers, los llevan ocultos dentro de camiones de carga y los van a dejar a la frontera. Y su destino a veces es la muerte, como lo que ocurrió en San Antonio, Texas. Pero así la corrupción, la indiferencia, la mediocridad de este gobierno. El periódico Milenio tiene una buena portada, pero desde luego que no es lo más importante. Lo más importante para una portada de periódico, lo que yo pongo como portada de este programa de radio, de este humilde programa de radio, es la acumulación de secuestros en nuestro país. No aparecen los 4 polleros que fueron secuestrados en Toluca por grupos criminales de la droga.
no aparecen los 14 secuestrados en Tezcaltitlán, después de rebelarse contra la familia michoacana. No aparecen los 12 trabajadores de Tasco Guerrero. Cerca de ahí, por cierto, encontraron bolsas con cuerpos descuartizados. No se sabe si son ellos, se emprende la identificación. No aparecen los 5 que fueron secuestrados en Loreto, Zacatecas, también gobernado por el partido narcotraficante Morena. No aparecen muchas personas, no aparecen los 31 que fueron secuestrados en Tamaulipas en un autobús el día de ayer. No aparece el señor que fue secuestrado en una iglesia en Tecomán, Colima. Y así me podría seguir. Ninguno de los periódicos que he citado ha tenido el valor, solo Reforma, de presentarlo como su portada. De tratar de decirle al mundo, porque estos periódicos también obviamente que son evaluados, leídos en el extranjero, el matadero que se ha convertido México en manos de López Obrador. Un matadero descarado, al cual parece que muchas personas les importa poco. Se dispara en un 840% la migración ilegal y se dosifica el presupuesto del año 2013. Se dosifica el presupuesto desde el año 2013 para atender estas crisis migratorias. También muchos de los migrantes son mexicanos. Recuérdese que por la situación de inseguridad y pobreza ocasionada por los gobiernos de López Obrador y anteriores, muchas personas están huyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Y como les decía, el periódico Reforma tiene una buena portada. Plagian o secuestran, es otra forma de decirlo, 31 personas en Reynosa, Tamaulipas. También un estado gobernado por el partido narcotraficante Morena. El Diario de Yucatán, me parece que su portada en esta ocasión es como algo, pues un tanto confusa, no le entiendo muy bien a cuál es la intención. Como su portada publica advertencias al PRI, que hay actos de soberbia, que hay problemas. Yo lo que observo es que muchos políticos que eran delincuentes, estaban en el PRI, se han sumado a la campaña de Claudia Sheinbaum, lo mismo que el corrupto Partido Verde pseudoecologista de México. Eso sí valdría la pena ponerlo en una portada, porque el PRI prácticamente se ha quedado sin políticos corruptos. Todos se han ido para el partido narcotraficante Morena. Y otros, como Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, que le entregó Hidalgo a López Obrador, a la corrupción de un señor que permite mafias de extorsionadores, pues ocurrió que, por cierto, estuvo 35 años en el PRI, el actual gobernador Menchaca. Él estuvo 35 años en el PRI y ahora se pasa al partido narcotraficante Morena y es gobernador del estado de Hidalgo. Y hay gente tonta que piensa que hubo un cambio, cuando en realidad siguen siendo los mismos que se perpetúan en el poder a través de la corrupción. Omar Fayad fue nombrado embajador de México en Noruega con un sueldo millonario por López Obrador. También otro narcopolítico que estaba en el PRI, que se llama Ordaz Coppel, que era de Sinaloa, pues lo nombró embajador de México en España. Entonces, pues eso no es una conducta honesta, ni mucho menos es un combate a la corrupción. Ya con anterioridad les mostré las imágenes de Enrique Peña Nieto burlándose de todos los mexicanos reunido con Bill Clinton en una fiesta de Año Nuevo. Gracias a la impunidad y corrupción que encabeza López Obrador. El periódico El Financiero publica Nearshoring, factor clave para crecer en el año 2024. Bueno, pues dicen que es un atractivo a la inversión privada, pero yo tengo mis reservas porque finalmente ofrece tratos desiguales en materia fiscal. Vamos con otra portada. El periódico El Norte publica Plagian, secuestran a 31 en Reynosa. Se entiende porque el periódico El Norte del estado de Nuevo León pues forma también parte del buen grupo periodístico del periódico Reforma y obviamente que iban a tener una portada muy similar. El periódico El Economista publica 1/3 de los campos petroleros que fueron licitados
en el gobierno de Enrique Peña Nieto con la reforma energética han sido devueltos, para que se den cuenta de que México realmente ya no es un país petrolero, ya no es un país que sea atractivo, ni tampoco es precisamente atractivo invertir en petróleo. Ya muchos de estos campos petrolíferos se han devuelto, o ¿qué creen? Se los ha comprado Carlos Slim. Y ahí tienen al dictador López Obrador celebrando que Slim se vuelva cada día más rico a expensas de México, devorando el petróleo mexicano. Porque esto que está comprando Slim no es casualidad, es porque ya tiene pactados negocios sucios con López Obrador, sobre todo en temas petroleros. Una cosa muy muy interesante es que Carlos Slim es el gran manipulador detrás de muchas farsas en contra del pueblo de México. Él es, por ejemplo, el que estaba articulando a toda la mafia de Eduardo Verástegui, un falso católico, para estarle quitando votos a Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional. Carlos Slim, de las mafias de las tabacaleras, de las grandes corporaciones de Grupo Carso, es el principal aliado u operador de la mafia de López Obrador. Y ya saben que los Slim, en el año 2009, el 3 de agosto del 2009, su hijo fue acusado de crímenes horribles por parte de una joven en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las afueras de un hotel Fiesta Inn. Gabriela Rico Jiménez, quien fue después declarada, fue hecha pasar por loca, acusó de crímenes gravísimos al hijo de Carlos Slim y a otras personalidades extremadamente ricas y poderosas del mundo. El caso fue sepultado, pero años después, en 2010, un hombre en Canadá, de nombre William Combs o William Combes, acusó exactamente de lo mismo a estas personas. Dos testimonios, dos cosas importantes, pero que se sepultaron completamente en el olvido. Lo recuperamos porque pues se cumplen años ya de todo ese escándalo que hubo en los Estados Unidos en 2019 con el arresto y posterior muerte del pederasta Jeffrey Epstein. Es evidente que pues, los Slim se entienden perfectamente con López Obrador porque Carlos Slim es consuegro de Miguel Torruco Márquez. Miguel Torruco Márquez es el secretario de Turismo es el secretario de Turismo de la dictadura de López Obrador y es el que ha coordinado grandes fraudes, grandes actos de corrupción, como la construcción del asesino Tren Maya, que es más bien un tren militar, como publicó la semana pasada en su portada la revista Proceso. Mejor el Sol de Tampico tiene una portada interesante. Detectan fraudes, enormes fraudes, en los créditos del Infonavit. Esto en el estado de Tabasco. Y es muy importante tener en cuenta que durante este gobierno, durante el gobierno de López Obrador, incluso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues intentó robarse del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores más de 2,000 millones de pesos, que iba a ingresar como dinero del fraude de ese megafraude que debería de estar en prisión López Obrador por mentir que iba a rifar un avión de la presidencia de la República. Y no lo rifó. Termina robándose el dinero, malbaratándolo en una operación que tiene que ser investigada penalmente, en que se lo entrega a una dictadura cercana a Rusia, que es Tayikistán. Un país extremadamente pobre que de pronto dicen que compran un avión que se nos había dicho que era muy caro. Entonces un país bananero, un país pobre, más mediocre que México, sí puede tener un avión presidencial. Pero México no puede tener un avión presidencial por hacerle simplemente la farsa o el juego a la demagogia de López Obrador. Seguramente el avión se vendió bien vendido, no crean que se perdieron esos 25,000 millones de pesos que tenía en inversión por las modificaciones que se le hicieron. Seguramente el dinero se lo ha quedado López Obrador y a nosotros se nos reporta que simplemente se vendió en 1.5 mil millones de pesos. Debió de ser mucho más dinero. El Sol de Tlaxcala publica: migración es el anhelo, dice un obispo, es el anhelo de vida. Porque si las personas se quedan en su país de origen, se mueren. El obispo
de Tlaxcala. Concretamente, llama a los feligreses a tratar con misericordia a quienes cruzan, a los migrantes que cruzan por Tlaxcala. Se trata del buen obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, que, contrario a las políticas inhumanas de López Obrador de perseguir a los migrantes, defiende que son personas en una situación de necesidad y que hay que tratarlos bien. Ya sufren suficiente los migrantes con las extorsiones, con el crimen organizado protegido por López Obrador, que tienen cooptados los caminos para llegar a los Estados Unidos como para que todavía los ciudadanos mexicanos le hagan peor la estancia en México, el paso por México a los migrantes. Bueno, pues esta ha sido la primera parte y ahora vamos con los últimos cables noticiosos. Este va a ser un programa un poco más breve de lo que estamos acostumbrados. En Estados Unidos, masonería. La corporación masónica Disney pues ha perdido los derechos de autor sobre el dibujo de Mickey Mouse, el dibujo que no hizo, pero que se apropió Walter Elias Disney. El ratón más famoso del mundo queda o pasa a ser de dominio público, pero solo en los Estados Unidos y solo un dibujo en particular, o sea, una versión del tal Mickey Mouse, porque todos los demás están protegidos por derechos de autor, incluida la voz, los colores, la animación y todos los personajes. El dibujo que queda sin derechos de autor en los Estados Unidos, en otros países no, es uno a blanco y negro. La corporación masónica promotora de la ideología gay, que es Disney, ha emprendido batallas legales para ilegalmente extender su poder sobre los derechos de autor sobre el famoso roedor. Disney acumula grandísimos fracasos en el cine y en la televisión en los últimos 10 años. Sus programas y sus películas no gustan sobre todo porque intenta sexualizar, homosexualizar a los niños. Todos sus contenidos últimamente tienen mensajes o moralejas de conductas homosexuales. Y esto obviamente que no ha gustado a los padres de familia, también mete mucho propaganda o mensajes transexuales. Es importante recordar que Disney es una corporación multimillonaria que genera 80 veces más dinero que México en todo un año. Es como 80 Méxicos, todas las ganancias que se le reportan a Disney a nivel mundial. Es importante recordar que la corporación Disney es muy distinta de lo que usted se está imaginando como una empresa de medios de comunicación. Tienen derechos, tienen poder incluso de tener plantas nucleares, que bien no lo ha ejercido, pero tienen ese derecho. Tienen muchos contratos, muchas exenciones de impuestos, tienen su propia policía, tienen un ordenamiento jurídico, incluso son dueños de algunas partes de Estados Unidos completamente. Todo está bajo el control de su gobierno. No es una corporación como cualquier otra. De hecho, ya no hemos escuchado más acerca de los enfrentamientos que tenía con el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. El fundador de la corporación Disney, Walter Elias Disney, ha sido en múltiples ocasiones acusado de tener que ver con abuso sexual. Esto también por la vinculación que tuvo con algunos escritores que hacían o eran productores de pornografía, como es en el caso del que escribió el cuento de Bambi. Felix Salten, un judío de origen austriaco, también escribió novelas pornográficas antes de escribir Bambi, de lo cual posteriormente los derechos pasaron a ser parte de la corporación Disney. También otro de los muchos escándalos en la historia de esta corporación, en la corporación del ratón masón, pues debemos de recordar que las primeras películas que sacó Walter Elias Disney, hacían mucha referencia a Lucifer y a Satanás, como en la película Dumbo o como en la película de la Cenicienta. Mensajes que tienen que ver precisamente con la orden a la que pertenecía el dueño de la corporación. El dueño de la corporación pertenecía a una orden masónica derivada de la Orden de los Templarios, que se conoce como de Molay Internacional. De Molay como el gran maestre masón de los Templarios cuando se volvieron contra la Iglesia Católica, que se llamaba Jacques de Molay. Y bueno, pues eso es solo una parte de la historia de esta corporación, de esta
triste y terrible corporación masónica en todos los sentidos. Hay incluso otras acusaciones contra ellos que los vinculan directamente, incluso con operaciones militares, con propaganda, lavado de cerebro y muchas otras cosas que algunos siguen negando, algunos siguen considerando que no es verdad. Lo cierto es que una corporación que factura más de 80 Méxicos, lo que podría generar en dinero México 80 veces, pues una corporación bastante grande, influyente, y recordemos que controla gran parte de los medios de comunicación. No hace mucho les comentaba un cable que había llegado desde Inglaterra, una noticia sobre que un hombre tenía un hijo pequeño, un niño pequeño que lamentablemente falleció debido a una enfermedad complicada, aparentemente cáncer, y lo que él quería era ponerle en la lápida de su tumba la imagen de Spider-Man. Ahora los derechos de Spider-Man también son propiedad de Disney, lo mismo que Star Wars, lo mismo que... Creo que DC Comics todavía no es propiedad de ellos. Pero bueno, la mayoría de los derechos de entretenimiento de las otras corporaciones las compró Disney. Incluso había, creo que la intención por parte de la corporación de adquirir los derechos de Dragon Ball o algo así. Ocurrió entonces que él envió una carta solicitándole pues que le autorizaran o que él pagara una cantidad de dinero para que le autorizaran poner pues el dibujo de Spider-Man en la tumba de su hijo porque a su hijo le gustaba mucho. Y la corporación Disney dijo que no, que de ninguna manera, que todos los dibujos, todo lo que es de ellos está protegido por derechos de autor y que serían capaces hasta de destruir la lápida del niño si se atrevían a poner la imagen de Spider-Man. Eso es solo una muestra del autoritarismo, de la indiferencia y sobre todo que es un negocio inescrupuloso de ganancias el que ha sostenido dicha corporación, que muy por fuera de lo que pueden contar los medios de comunicación, Disney no es una empresa con carácter filantrópico o caritativo, sino todo lo contrario. Tenerlo muy en cuenta porque realmente sus contenidos no son aconsejables para el consumo o entretenimiento de los niños, en mi opinión. En Venezuela, el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro busca la reelección otra vez. Es el sucesor de la dictadura de Hugo Rafael Chávez Frías, opresor que llegó al poder se mantuvo en el poder durante aproximadamente 12 años, hasta que misteriosamente enfermó de cáncer y falleció durante una operación en Cuba. Parece ser que la medicina cubana no es tan buena como trata de predicar López Obrador. En México asesinan 3 personas en las últimas 24 horas en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. Concretamente gobernado por la alcaldesa Norma Otilia Hernández, quien fue exhibida en un video reuniéndose con el líder criminal del grupo de narcotraficantes conocido como Los Ardillos. A pesar de esta situación, no se han emprendido acciones legales para detener a Norma Otilia, quien ha expresado que quiere ser senadora por la República por el partido Morena. En Guatemala, el chavismo. Bueno, pues el chavismo tiene problemas en Guatemala. La Fiscalía General de Guatemala, el impartidor de justicia, el Poder Judicial, sigue luchando contra la corrupción del chavista autoritario Bernardo Arévalo, que es apoyado por la dictadura de López Obrador en México, y también en Guatemala por la corrupción de la Suprema Corte de ese país, que están aliados con mafias como Human Rights Watch, que siguen intentando interferir en el cumplimiento de la justicia en Guatemala. La Fiscalía acreditó que Bernardo Arévalo ha cometido graves delitos en contra de Guatemala. Y pese a todo esto, organismos internacionales, incluido el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Biden, siguen presionando para que este chavista, este comunista aliado a López Obrador, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, sea presidente de Guatemala, pese a sus muchos delitos acreditados por la Fiscalía. Parece ser que la Corte se sigue negando a reconocer que Arévalo no debe de ser presidente, pues ha cometido graves delitos de corrupción, incluidos votos de muertos.
En el mundo, el tenista Rafael Nadal, según español, ¿no? Tenista, vuelve a jugar tenis profesional después de tener una condición médica, una operación difícil. Dice que sentía mucho dolor, no sé si ustedes recuerden esa noticia, que él sentía mucho dolor desde el año 2022. Desarrolló el síndrome de Müller-Weiss. Se escribe como Müller, Weiss. Y bueno, pues esta situación, esta condición le hizo consumir analgésicos o fuertes drogas para poder seguir jugando. Recuérdese que una condición para que los tenistas pudieran seguir jugando por ahí de 2021, 2022, era recibir una inyección en particular de un producto experimental y que el único que se negó a hacerlo fue el tenista serbio Novak Djokovic, que incluso se le discriminó, se le impidió jugar. Se le impidió jugar en importantes eventos de tenis internacional, pero pues Rafael Nadal al poco tiempo desarrolló esta condición especial, esta enfermedad, este síndrome de Müller-Weiss, y Novak Djokovic pues sigue sano. No sabemos entonces si la condición de Rafael Nadal ahora con esta intervención sea permanente, pero por eso es que es tan importante la noticia de que el tenista ha regresado a jugar tenis, porque se creía que pues había quedado prácticamente incapacitado y ahora aparentemente estaría mostrando que no. No lo podemos saber porque pues hay muchos intereses contrapuestos, pero lo veremos después. Al menos está vivo. En Rusia lanza 99 misiles contra las ciudades ucranianas de Kiev y de Yarkiv en represalia por el ataque ucraniano a Belgorod que dejó aproximadamente 24 muertos. Resultado de este ataque ruso, habría al parecer 5 personas fallecidas y cientos de heridos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que se van a intensificar los ataques en contra de Ucrania. En el Líbano ocurrió una explosión en un ataque con drones al sur de Beirut, capital del Líbano. Murieron 6 personas, incluido el segundo líder de las organizaciones terroristas Hamas-Hezbollah. Israel guarda silencio, mientras que la organización terrorista acusa directamente al Estado de Israel de haber realizado este atentado con drones. En el Estado de Israel, fuerte revés al parecer para el dictador Benjamín Netanyahu, la Corte Suprema del Estado de Israel se defiende e invalida el decreto autoritario de Benjamín Netanyahu que pretendía eliminar la división de poderes y el equilibrio de poderes en ese país. Netanyahu emitió un decreto con el cual pretendía que la Corte Suprema no pudiera anular acciones inconstitucionales que comete él, el presidente y el Parlamento del Estado de Israel. La Corte anula este decreto y hay israelíes que apoyan sobre todo a la Corte, pero también hay israelíes sionistas que están apoyando al autoritarismo, al belicismo de Benjamín Netanyahu. Es importante destacar que Benjamín Netanyahu es el criminal más grande del mundo en este momento, al haber asesinado más de 5.500 niños palestinos con los ataques que ordenó el pasado 7 de octubre. La cifra de muertos en Palestina sigue ascendiendo a más de 21.500 asesinados por los ataques del Estado de Israel contra la civil Franja de Gaza. Crímenes que han sido condenados por todos los organismos de derechos humanos, derecho internacional, la Corte Penal Internacional y que sin embargo Israel puede seguir masacrando mujeres y niños porque cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el poder de las mafias corporativas internacionales de las cuales son propietarios. En Rusia subió a 25 y a más de 109 el número de heridos por el ataque con misiles ucraniano a la ciudad de Belgorod. En Gaza, en las últimas 24 horas murieron 4 palestinos en un ataque en Cisjordania, que no es parte de la Franja de Gaza, que es más bien parte de los territorios controlados por Israel con población palestina. En Japón, al menos 55 muertos han sido confirmados tras el sismo de 7.6 grados en la escala sismológica.
En el mundo, el fútbol femenino sigue pues quedando muy mal, muy entredicho, muy en descrédito, debido a las acciones de la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso. Ya estamos en 2024, pero ella sigue arrastrando sus acusaciones contra Luis Rubiales, que dice que la besó sin su consentimiento. Esto a pesar de las evidencias en video que exhiben a Jennifer Hermoso feliz de haber sido besada por Rubiales. Al parecer, a alguien poderoso, a alguien que le paga a los jefes de Jennifer Hermoso, le dijeron que se comenzara a quejar, que acusara a Rubiales de haberla besado sin su consentimiento para hacer de esto un escándalo feminista, un escándalo de odio contra los hombres. Lo cierto es que pues Jennifer Hermoso aparece en varios videos celebrando haber sido besada por Luis Rubiales, pero en instancias legales ella sigue insistiendo en que él abusó de ella por haberla besado tras anotarse un gol. En Taxco, Guerrero, hallan bolsas con cadáveres cerca de donde fueron secuestradas 12 personas que son trabajadores del estado de Guerrero. Se desconoce, según el periódico El Sur, se desconoce si ellos son pues las víctimas de secuestro, si son los que fueron plagiados por el crimen organizado. En Puebla secuestran a chofer de la agrupación musical Banda Tierra Sagrada. Les exigen el pago de al menos 30 conciertos en su totalidad por derecho de piso. Es otro de los muchos casos de extorsión, de narcoextorsión, que han surgido al amparo de López Obrador. En San Luis Potosí acusan a un grupo de jóvenes de haber matado a un perro al que le lanzaban cohetes mientras el pobre perro intentaba atraparlos. Pobladores exigen que sean procesados los jóvenes, aunque dicen que se tienen que buscar mayores pruebas porque pues no se sabe exactamente si las cosas fueron así, si los jóvenes actuaron de manera intencional. Lo que sí es muy cierto es que la pirotecnia ocasiona un daño terrible a animales domésticos y silvestres. En México matan a un hombre en pleno Zócalo de Chilpancingo, Guerrero. Bueno, pues otro de los muchos asesinatos que ocurren en estos lugares gobernados por Morena, en donde pues la presencia de la Guardia Nacional o del Ejército no sirven para nada. En México, en Juchitán, Oaxaca, matan a doña Julia, una mujer de la tercera edad de 70 años de edad. La asesinaron tras cobrar dinero de López Obrador del programa Sembrando Vida. El asalto a ancianos se incrementó en el sexenio de López Obrador por la entrega de dinero en efectivo a cambio de votos, la compra de votos a personas de la tercera edad. Los delincuentes saben que los ancianos acaban de cobrar dinero, los asaltan y los asesinan. En el caso de la señora Julia, de 70 años de edad, de Juchitán, Oaxaca, es un caso dramático. Una mujer que vivía completamente sola y que los delincuentes asesinaron a pedradas y a golpes de palos. Falleció en un accidente automovilístico en la autopista México-Pachuca la modelo Tania Alessi, de 27 años de edad. Ella participó en Miss Universo o Miss México, fue representante del estado de Hidalgo, como belleza del estado de Hidalgo. Ella también participaba en la recaudación de donativos para la causa del Teletón, la construcción de centros de rehabilitación para niños con condiciones especiales. Descanse en paz, Tania Alessi. En México, enferma gravemente Luis Valdivia Ochoa, quien emprendió 7 días de huelga de hambre afuera de Palacio Nacional. Ha sido hospitalizado desde el día 31 de diciembre debido a que, por dejar de comer, ha tenido problemas de la presión y desnutrición. Esto lo informó la revista 1+1. Luis Valdivia exigía reunirse con el dictador López Obrador para exigirle que Claudia Sheinbaum rompa las alianzas con el Partido Verde Ecologista de México en el estado de Coahuila y favorezca a Luis Valdivia de Morena. López Obrador se negó a reunirse con Luis Valdivia y lo dejó 7 días haciendo huelga de hambre afuera de Palacio Nacional. Ahora este hombre ha sido hospitalizado.
Y esto, bueno, pues exhibe una vez más los pactos de corrupción, la suciedad de Andrés Manuel López Obrador, porque por andar haciendo pactos con el Partido Verde Ecologista de México, tampoco le importa mucho verse incoherente, porque ese partido era del PRI. Ese partido, por ejemplo, apoyó como candidato a la presidencia de México a Roberto Madrazo hace muchos años. También fue el partido que apoyó a Enrique Peña Nieto para la presidencia de México. Y ahora está pidiendo el voto para la corrupta israelí Claudia Sheinbaum Pardo de Morena. Entonces es obvio que hay gente en el partido narcotraficante Morena que exigen que esta clase de alianzas se rompan. Pues hay gente que ha sido engañada por López Obrador o gente que tiene sus propios intereses corruptos y se sienten desplazados porque el pacto que está firmando es con el Partido Verde. ¿Y quién es el Partido Verde? Pues es La Güera, me refiero a Manuel Velasco, el esposo de la cantante Anaí. Es el caso de Ninfa Salinas, que también es del Partido Verde, hija de Ricardo Salinas Pliego y exnovia de Omar García Harfuch, que también, por cierto, ya se fue del país, temiendo que si pierde la presidencia Sheinbaum, lo metan a la cárcel por sus muchas vinculaciones en el caso Ayotzinapa, y que, bueno, en uno de los procesos fue acusado de recibir miles de dólares por parte de grupos criminales de la droga para hacerse de la vista gorda cuando desaparecían personas. Por eso es que Omar García Harfuch ha huido del país. Y ya no va a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues eso fue lo que ocurrió. Este tal Luis Valdivia, que yo no lo conocía, es un político del estado de Coahuila, y le exigía a López Obrador reunirse con él, y él creyó que se iba a apiadar de él porque estaba haciendo huelga de hambre. Pues no, lo dejó afuera con todo el frío que ha habido en las últimas semanas del invierno. En Japón ocurrió un terremoto, mejor dicho, de 7.6 grados en la escala Richter. Muchas casas destruidas, se habla de más de 50 edificaciones destruidas. Reportaban la amenaza de tsunami, circularon imágenes sobre grandes olas que se llevaban autos, escombros, pero algunos afirman que estas imágenes pudieron ser tomadas de otro día o que se trataba de olas. No pudimos confirmarlo de manera independiente. Lo que sí es que la cadena de televisión NHK se ha confirmado incendios, destrucción, colapso de estructuras en Japón. En Tamaulipas secuestraron un autobús que se notificó tenía 36 pasajeros. Tamaulipas es un estado gobernado por Morena por Américo Villarreal. Hay mujeres y niños que fueron secuestrados en la carretera Reynosa-Matamoros. Todavía no se sabe nada de ellos. Han sido secuestrados también, como les comentaba al inicio de este bloque, personas en Toluca, personas en Texcapilla o Texcaltitlán. Han sido secuestradas personas en Taxco Guerrero, en Colima, en Zacatecas. Y bueno, pues el gobierno no da respuesta a todo esto con el pretexto de que la gente está de vacaciones o está distraída. Pues el gobierno sigue únicamente dedicándose a hacer política, a hacer propaganda. En Irapuato, Guanajuato, fue asesinado el profesor Nacho. Era un hombre de la tercera edad, ya jubilado, que fue asesinado al parecer como parte de un robo. En Sonora se registran 8 muertos y 23 heridos tras la masacre en una fiesta de 15 años en Cajeme, Sonora, en donde se dice que fue asesinado un líder de un grupo criminal. La mayoría de las víctimas, 6 de las víctimas, eran menores de 15 años de edad. En Japón hubo alertas por el mal funcionamiento de una planta nuclear que, nuevamente como en el año 2016, pudo haber quedado dañada debido al movimiento telúrico.
Redes sociales le recuerdan sus traiciones al exdeportista mexicano Rommel Pacheco, que estaba en el PRI en el año 2016, posteriormente estuvo en el Partido Acción Nacional en 2021 y ahora apoya a Claudia Sheinbaum de Morena en el año 2023. Señal de que él simplemente quiere lucrar políticamente, quiere lucrar económicamente, siendo un deportista que, pues, más o menos ha sido bien tratado por los medios de comunicación y pues solamente ve esta oportunidad, o sea, oportunismo político. Lo mismo que ocurrió lamentablemente con Ana Gabriela Guevara, que pasó a convertirse en una delincuente, pues tras descubrirse muchas irregularidades en su carrera deportiva, se unió al partido Morena. En el Estado de México, López Obrador no responde a la carta abierta de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, como parte de pues sus actividades políticas del 1 de enero de 2024, envió una carta a López Obrador en que le recuerda que los pobladores de Texcaltitlán no tuvieron un feliz Año Nuevo 2024, porque sufren de extorsiones del narcotráfico y son víctimas también de desaparición forzada. Al menos 14 personas fueron secuestradas por grupos criminales de la droga en venganza por rebelarse contra la extorsión. El destacamento militar puesto por López Obrador precisamente en ese municipio del Estado de México no sirvió para absolutamente nada. Los dejaron a su suerte, o sea, porque estos secuestros se dieron antes de que pusieran ese destacamento. Por tanto, ya no hay nada que puedan hacer. Y pues hay personas que cada vez más pasan los días, pierden la esperanza en que puedan encontrar con vida a estas personas. ...42 minutos de emisión, gracias por su atención. Pues estaremos emitiendo más programas por día. Les invito a suscribirse a este canal. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.